Recibimos la visita del señor José Maciel, titular de la AFD, para poder hablar un poco acerca de lo que es este recorte de más de 112.000 millones en materia de financiación, el recorte que sufrió justamente la AFD, y bueno, y otros temas también que hacen a la materia. ¿Cómo está, señor José Maciel? Sí, muy buenos días, Edgar. Muchos saludos. Realmente un tema muy interesante el que estabas mencionando porque nos afecta directamente nuestros planes de fondeo para el año que viene. Y por supuesto sería muy bueno que la gente entienda qué se hace con nuestros recursos. Claro, y por sobre todo, ¿qué se puede entender por este recorte? ¿De qué impacto podría tener, no? Claro, el principal impacto es por supuesto la disminución de nuestros préstamos, porque hoy día nosotros tenemos aprobado, o sea, solicitamos al Congreso un monto equivalente a 300 millones de dólares más o menos para hacer préstamos el año que viene. Y por una de las líneas de fondeo para hacer esos préstamos son los 20 millones de dólares que recibiríamos del FONACIDE. Entonces, es un 5% menos que ya tenemos recortado. Nuestros planes, que normalmente son de expansión, cada año vamos financiando mucho más viviendas, entre otras cosas, se verán, por supuesto, afectados. Y en segundo lugar, por supuesto, la tasa de interés. Se imagina que nosotros estamos recibiendo estos 20 millones de dólares aproximadamente es una transferencia directa que nos hace el FONACIDE a una tasa cero, que por supuesto nos sirve a nosotros para poder bajar los costos de nuestros préstamos. Y esto, al no recibir estos recursos, necesariamente tendrán que subir también las tasas de interés de la AFD. En este sentido, sabemos que parte también de esto corresponde al financiamiento de obras principalmente y también otros proyectos. ¿Hay alguna en específico que, bueno, tendrán que decir, vamos a tener que buscar otros métodos? Claro, en primer lugar, deberíamos ver la manera de restituir los fondos si es posible, ¿no? Si todavía hay posibilidad. Y si no hay posibilidad, por lo menos que se reemplacen esos recursos con otra fuente de financiamiento. Podría ser que nos den mayor autorización para emitir bonos. Por supuesto, los bonos tienen un costo, esto va a impactar, como te dije antes, en nuestras tasas de interés. Pero lo importante es de que de alguna manera podamos contar con esos recursos para nuestros planes de financiamiento para el año que viene. Y principalmente los recursos del FONACIDE que estamos recibiendo, esa transferencia que recibimos, va directamente para financiación de viviendas. Si nosotros tenemos en cuenta que el promedio de financiación de viviendas es de unos 200 millones de guaraníes, se calcula que unos 20 millones o los 112.000 millones que mencionaste de guaraníes estarían significando unas 560 a 600 viviendas menos que se estaría financiando. Por supuesto que no es esto lo que deseamos, ¿no? Cuando hay realmente un déficit habitacional muy grande y la demanda de recursos para financiar la vivienda propia es muy elevada. Claro, justamente sobre esto también hay que decir que tiene un impacto directo con lo que hace la mano de obra también, ya que hablamos de la construcción de vivienda, los créditos también para proyectos, para pequeños proyectos y también grandes proyectos. ¿Y cuál sería la salida si esto es el escenario que tenemos hoy día? Bueno, en primer lugar, yo le pediría al Congreso, a los senadores, que traten de reponer esos recursos. Con mucho gusto nosotros estamos tratando de explicar, inclusive cuando fuimos a la bicameral, mostramos los resultados que la AFD tuvo en todos estos años y mostramos cómo se invierten los recursos del FONACIDE, pero bueno, el Congreso, digamos, decidió otra cosa, teniendo en cuenta las enormes carencias que hay en otros sectores, pero bueno, eso es porque a lo mejor no se mide en su dimensión el impacto que tiene la AFD en todo lo que es indicadores económicos y sociales, porque finalmente cada vivienda que se construye, siempre tomando el ejemplo de vivienda, significa más o menos 8 personas, 8 nuevos empleos generados. Entonces, realmente, si se emplea más gente, finalmente se disminuye la desocupación y, por supuesto, también esto hace que disminuya la pobreza. Bueno, esas son cosas que realmente a lo mejor no se dimensionan al hacer, digamos, al tomar este tipo de decisiones, pero es importante que la gente conozca y que también, por supuesto, las autoridades que tienen a su cargo, digamos, la decisión del presupuesto de la AFD también tengan en cuenta al momento de tomar sus decisiones. ¿Qué alegaron desde la Comisión de Presupuesto? Y no, yo le comenté que anteriormente de que hay muchas carencias realmente en áreas sociales, como temas salud, educación, y que bueno, dijeron que por este año
los recursos del FONACIDE que van a la AFD, ese 7% que es para capitalizar la AFD, deberían ir a otro sector. Y bueno, esa decisión es la que tomó la bicameral y creo que es muy válida también, pero nosotros también creemos que con los recursos que nosotros contamos se derrama a toda la economía. Entonces, finalmente el beneficio también es para todo el país. Sabemos que es una banca de desarrollo de segundo piso justamente para lo que hace al desarrollo del país. En este sentido, esto tiene un impacto que, bueno, va a tener que ser subsanado de otra manera. ¿Hay un plan B? Bueno, en primer lugar, te diría tratar nuevamente de ver si hay una posibilidad de que se restituyan estos recursos para la AFD. En segundo lugar, si esto no es factible, bueno, lo que veríamos es la posibilidad de aumentar el financiamiento de la AFD a través de mayor emisión de bonos. Pero esto, indefectiblemente, esta última medida nos va a llevar a incrementar probablemente las tasas de interés de los productos que tenemos para todos los productos de la AFD. Y bueno, tampoco es la mejor solución, pero es una alternativa. ¿Cuáles son los datos que manejan? Porque siempre hay que, digamos, defender lo que es el presupuesto de cada institución. Desde la AFD, digamos, ¿cuáles son los datos que respaldan lo que hace al compromiso que tienen con el desarrollo? Bueno, si vemos solamente uno de los sectores donde la AFD está apoyando fuertemente, que es el sector vivienda, el 40% de nuestros recursos van al sector vivienda. Vemos que en estos últimos 12 años que la AFD estuvo actuando en el mercado financiero, se han financiado aproximadamente 16.000 viviendas por un valor de 600 millones de dólares. Esto ha generado, por supuesto, empleo por aproximadamente 60.000 empleos más o menos, lo cual evidentemente significa un impacto grandioso que ha tenido nuestro accionar, digamos. Esto solamente este punto yo creo que ya amerita. Y en segundo lugar, la AFD está para largo plazo. Gracias a la intervención de la AFD, el sistema financiero en su conjunto ha logrado extender los plazos de sus préstamos. Hoy día, los préstamos a plazos mayores a 3 años, prácticamente ya es el 50% de la cartera de todas las entidades del sistema financiero, cuando que empezó la AFD no alcanzaba ni 10%. O sea, esto es un indicador claro de cómo, digamos, el trabajo que está haciendo la Agencia Financiera de Desarrollo impacta en el sistema financiero. Y por supuesto, todo esto se derrama en las empresas y en las personas que están tomando estos créditos a largo plazo, que finalmente tienen, digamos, un plazo mayor y por supuesto su flujo de caja para pagar las cuotas también mejora, digamos, porque en vez de pagar algo en 6 o 12 meses, tiene plazos como para pagar en 12 o 20 años. En lo que hace al presupuesto de gasto de la nación, esto sin duda va a significar un impacto importante. Muchos hablan de lo que es el AFD como soporte para el banco, pero hay que entender también que si bien están los fondos muchas veces y esto no llega, digamos, a la ciudadanía en general, al común de la gente, es por los requisitos muchas veces que tienen estas entidades y no por la AFD. Claro, recuerden que la AFD es una banca pública y como tal tiene que responder por los recursos públicos que está recibiendo. Entonces nosotros siempre verificamos mucho el destino de los créditos. ¿Y cómo hacemos esa verificación? Normalmente a través de la exigencia de garantías, que, por ejemplo, una garantía hipotecaria donde se ve exactamente a dónde fue invertido ese recurso. Y esto a veces hace que para las entidades financieras sea algo engorroso, digamos, el trabajar con la AFD. Pero bueno, estamos mejorando los tiempos, los plazos. Es muy diferente la situación de hace 10, 12 años atrás a lo que hoy es. Estamos sacando los préstamos, por ejemplo, para el sector vivienda en 2 días. No demora más de 2 días en la AFD. Pero en general son como comentaste antes, las exigencias de cada entidad es lo que hace que el préstamo sea más largo o más corto. Hay algunas entidades que tienen una política de crédito a lo mejor más rigurosa y por tanto se demora más en otorgar el crédito, otras que tienen, digamos, menos exigencias. En fin, los plazos para otorgamiento o para recibir el desembolso dependen mucho de cada entidad. Ahora, ¿tendrían que redireccionar los planes? ¿Esto afectaría las proyecciones que tenían desde la AFD
Sabemos que también hay un compromiso por parte de quienes apuestan hoy día a los sectores, pero también hay un respaldo, como es el caso de la AFD. Por supuesto, recientemente tuvimos dos visitas ya del ministro Dani Durán, ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, y nos está pidiendo apoyo para un plan de construcción de 10.000 viviendas los próximos 5 años. Esto significa que deberíamos nosotros duplicar nuestro financiamiento a las viviendas. Hoy día estamos financiando aproximadamente 2.000 viviendas por año, por un total de aproximadamente 80 millones de dólares. Y si queremos nosotros realmente llegar a cumplir esas metas que se propuso el Ministerio de la Vivienda, necesariamente debemos contar con más recursos y a las tasas adecuadas para que pueda llegar al segmento que necesita esa vivienda, el segmento de clase media o media baja, como caracteriza el ministro Dani Durán. Los préstamos promedio de vivienda están entre aproximadamente 200 millones de guaraníes, es decir, que realmente por el monto uno se da cuenta que el segmento al que va dirigido no es aquel de mayores ingresos. 200 millones de guaraníes es una cuota aproximadamente de 1.600.000, 1.800.000 guaraníes. Tendría repercusiones inclusive hasta el proyecto de la Senavitat. No se podrían lograr los 5.000 viviendas. Por supuesto, o sea, va a costar más, digamos, probablemente vamos a tener que pedir una ampliación presupuestaria para solicitar más recursos o buscar alguna fuente de financiamiento externo, pero todo eso tiene más costo. ¿En cuánto tiempo pueden hacer un pedido de ampliación presupuestaria? Porque siempre se habla de recorte, se habla también en manera global ya del presupuesto de gasto, lo que hace el gasto rígido también hoy día, que representa, bueno, en cifras y en porcentaje mucho más de lo que se podría considerar en inversiones en obras principalmente, o inclusive en lo que es el sector de salud, de educación, pero en este caso específico en lo que hace las obras y también en el financiamiento de proyectos de vivienda. Sí, correcto. Estimamos nosotros que son 6 meses más o menos lo que demoraría una ampliación presupuestaria. Por eso digo, insisto, lo ideal sería revertir esa situación ahora, ya que el presupuesto todavía no está aprobado y hay todavía tiempo de discutir, digamos, en la Cámara de Senadores. Y bueno, ese es nuestro fin en este momento, o nuestra intención. ¿Usted cree que esto es una cuestión política más que económica? No, realmente yo creo que no se dimensiona a lo mejor el trabajo de la AFD, porque como le dije antes, lo que nosotros hacemos repercute en toda la economía, se derrama a toda la economía, no es algo muy sectorial y a veces eso es más difícil medir. En cambio, las necesidades acuciantes que hay hoy en día, digamos, en sectores como salud y vivienda, salud y educación, también requieren algún tipo de atención. Entonces, bueno, o sea, este recorte se distribuiría en salud y en educación. Es lo que... Es lo que creo, ¿verdad? Realmente no estoy seguro a dónde va a ir, pero eso fue lo que se discutió en el momento de la reunión que tuvimos con los integrantes de la bicameral. Para poder lograr cumplir con las metas, ¿a cuánto tendría que ascender el monto o de cuánto sería el pedido de ampliación presupuestaria? No, en primer lugar, lo que queremos es que se nos restituya estos 112.000 millones de guaraníes. Con esto llegan justo. Con esto llegamos, digamos, a nuestras metas planeadas para el 2019. En caso que se requiera más recursos, porque, digamos, supongamos que haya un boom de viviendas, que realmente empieza a haber una oferta de viviendas para el sector que nosotros estamos apuntando, o que haya más obras de infraestructura que la AFD pueda apoyar, entonces sí, probablemente vamos a tener que necesariamente también requerir una ampliación presupuestaria. Dentro de estos 112.000 millones de guaraníes que fueron recortados, ¿ya se incluía el proyecto de Dani Durán? Está en parte incluido, sí, porque nosotros siempre cuando proyectamos nuestro presupuesto hacemos un crecimiento de más o menos 15 a 30% de lo que estamos haciendo hoy día. O sea que si hoy día teníamos previsto 2.000 viviendas, con el presupuesto ya aprobado, o sea, con el presupuesto que teníamos proyectado, tendríamos probablemente la posibilidad de financiar unas 500 o 600 viviendas más de lo que teníamos. ¿Cuándo podrían tener respuesta a su pedido? Bueno, eso depende, ¿verdad? Nosotros estamos hablando, vamos a solicitar unas reuniones con los integrantes de la Cámara de Senadores. Por otra parte, también el ministro de Hacienda está haciendo un trabajo con ellos y esperemos tener alguna respuesta positiva. Muchísimas gracias por acompañarnos, señor José.
y por darnos todos estos detalles. Es importante socializar, como bien decía, la importancia que tiene la AFD sobre el desarrollo y en líneas generales lo que esto significa para el país, ¿no? Ok, muchas gracias por esta invitación y con mucho gusto estamos